obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Aleluya. Hermanos, algunas veces pues nosotros pues tenemos miedo o tenemos pena pues hablar de nuestra fe. Pensamos que la gente se va a burlar o que nos va a hacer feo, pero pues aquí podemos ver el ejemplo de estos dos apóstoles, que ellos en ninguna manera pues se intimidaron, ¿verdad? Sino por el contrario dijeron, primero obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Entonces, pues nosotros tenemos que obedecer a Dios, ¿verdad? Y tenemos que hablar la palabra, el evangelio. También debemos de predicar, ¿verdad? Pues nos tenemos que, pues, animar, ¿verdad? En hacerlo a pesar de que tengamos miedo, a pesar de que no sepamos hablar. Pues sabemos que el Espíritu Santo pues es el que nos va a dirigir y nosotros tenemos que estar confiados en que eso va a suceder, que el Espíritu Santo nos va a investir de poder y nos va a dar esa autoridad para hablar, ¿verdad? Y pues ellos continuaron hablando, ¿sí? No se quedaron callados y también expusieron este evangelio delante de los sacerdotes, ¿sí? En ningún momento nos tenemos que callar, ¿sí? Y nosotros tenemos que pues confesar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, para que Él nos confiese delante del Padre, ¿sí? Porque esa es la promesa que Él hizo, ¿sí? Vamos a leer en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, en el versículo 32. Mateo 10, 32. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. ¿Sí? Esta es la promesa que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos y nos dejó a nosotros también, que le confesemos como nuestro Salvador, ¿sí? Para que Él también nos confiese delante del Padre, ¿sí? Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, en el segundo punto, hermanos, el título dice unidad entre los creyentes. Amén. Vamos a leer ahí en el libro de Hechos, ahí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 23 al 26. Ustedes inician con el 23 y nos unimos en el 26. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Todos el 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Amén. Cuando los apóstoles quedan en libertad, ellos van a donde se encontraban pues los demás creyentes, donde estaban reunidos.
pues llegando empezaron a contar las cosas que pues habían sucedido, ¿sí? Cómo es que los habían apresado, qué es lo que les habían dicho, ¿sí? Y entonces pues en ese momento pues toda la congregación que hizo empezó a alabar a Dios, ¿sí? Exaltó el nombre de Dios, ¿sí? Porque sabían y creyeron que Él era el que había tomado control de la situación y que no había dejado a sus apóstoles solos, ¿sí? Sino que Él estuvo con ellos en todo momento. Entonces lo que hicieron fue dar alabanza y adoración a Dios, ¿sí? Y pues aquí recitan pues la parte del Salmo 2, en el versículo 1, que es: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Eso fue lo que recitaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues los habían apresado, ¿verdad? Ellos se habían amotinado y pues habían pensado cosas vanas, cosas malas, ¿sí? Cosas desagradables de los apóstoles. Entonces por eso los habían apresado, ¿sí? Pero ellos oraron para que Dios los ayudara, ¿sí? A pesar de la situación difícil que estaban pasando, ellos oraron y clamaron a Dios, ¿sí? Y le dieron gracias en todo momento. Y lo primero que hicieron pues fue darle alabanza y adoración a Dios, ¿sí? Y es lo que nosotros primeramente hacemos, hermanos, cuando venimos aquí le damos alabanza y adoración a Dios, ¿sí? Y después exponemos nuestra necesidad, ¿sí? Porque pues sabemos que Dios nos escucha, pero nosotros primeramente pues tenemos que darle el reconocimiento a Dios, ¿sí? Y confiar que Él va a escuchar pues nuestra oración, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros queremos que el problema se quite, ¿sí? Hoy tuve una situación, entonces mañana ya no quiero que suceda, ¿sí? Muchas veces le decimos a Dios: Señor, ya, que se termine hoy el problema, ¿sí? Hoy fue, ya mañana que sea un nuevo día, un nuevo comienzo, y ya esta situación que pasé hoy, ya mañana que ya no siga pasando. Pero sabemos que Dios tiene un propósito siempre para la situación que estemos pasando, ¿sí? Él nos empieza a preparar, Él nos empieza a capacitar, ¿sí? Él nos enseña, ¿sí? Nos muestra cuál es el propósito que tiene para esa situación que nosotros estemos pasando, ¿sí? Entonces, pues lo que tenemos que hacer pues es fortalecernos en el Señor y confiar. Y como hizo la congregación, ¿verdad? Los creyentes, orar. Siempre en todo momento estar orando y darle gracias a Dios y alabar su nombre y exaltarlo, porque sabemos que pues Él no nos va a dejar, Él va a estar con nosotros, Él va a cumplir su propósito, ¿sí? Él no nos va a dejar solos. Gloria a Dios. Aleluya. En el versículo 27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, ¿sí? Recordemos que Pilato fue presionado por el pueblo para que condenara a Jesús a muerte, ¿sí? Y pues en el versículo 28 dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Sabemos que pues Dios es el soberano, ¿verdad? Es el soberano y Él tiene control de toda situación, ¿sí? De todo lo que se presente a nuestro alrededor, en nuestra vida, Él siempre va a cumplir sus propósitos, aunque no sepamos cuáles son,
aunque muchas veces pues no queramos aceptar su voluntad, Él siempre la va a cumplir. Él va a poner todos los medios, Él va a poner todo en orden y Él va a cumplir el propósito, ¿sí? Aunque sabemos que pues fue feo que condenaran, ¿verdad? Que fue igual aprisionado Jesús, lo golpearan, pero Él tenía un propósito, ¿sí? Y ese propósito pues Jesús lo vino a cumplir, ¿sí? Que murió pero resucitó, ¿sí? Él vino a morir por nuestros pecados y pues eso es lo que pues Dios hizo, ¿verdad? En esta situación, aunque los apóstoles fueron apresados, Dios siempre estuvo con ellos, ¿sí? Y Dios tomó control de esa situación, los llenó de su Espíritu Santo y les dio autoridad para que pudieran hablar, ¿sí? Para Dios, hermanos, nada es imposible, ¿sí? Para Él no va a existir ningún gobierno, ningún concilio, nada que pueda entorpecer el camino que Dios ya puso, ¿verdad? El propósito que Dios tiene para nuestra vida se va a cumplir de una manera o de otra, ¿sí? Él no nos va a dejar, ¿sí? Nosotros tenemos que creer y que Dios nos escogió y que va a cumplir ese propósito en nuestras vidas. No sabemos cuál, tenemos que orar para decirle al Señor y en su momento Él nos va a decir y nosotros vamos a ver que ese propósito se está cumpliendo en nuestra vida, ¿sí? Y que la situación por la que estemos pasando, ahora vamos a entender por qué fue que Dios hizo eso, ¿sí? Y cómo lo hizo. Gloria a Dios, aleluya. En el versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Hermanos, sabemos que hablar con denuedo es hablar con autoridad, ¿verdad? Hablar con autoridad, predicar el evangelio, pues no es solo pues un impulso para decir las cosas apresuradamente o sin pensar, ¿sí? Sino que denuedo es hablar con autoridad, ¿sí? Es hablar con seguridad lo que estamos predicando, porque pues podemos estar diciendo las cosas por miedo o desesperación, ¿verdad? Podemos estar temblando y podemos decir, sí, empezamos a hablar, pero el denuedo no es eso, ¿sí? Sino es, se requiere de valor para que a pesar del temor, pues nosotros estemos firmes, ¿sí? Estemos convencidos de lo que estamos hablando, ¿sí? De lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros digamos, ¿sí? No solamente dice, ay, sí, yo voy a decir esto y empiezo a hablar y pues nadie va a entender, ¿verdad? Nadie va a decir, pues no sé qué tiene. Entonces, nosotros pues tenemos que estar orando, estarle pidiendo al Espíritu Santo que nos dé pues ese valor, ¿sí? Y que en ese momento nosotros podamos recordar la palabra de Dios, ¿sí? Así como en ese momento el apóstol Pablo recordó, y más antes cuando se derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que empezaron a hablar en lenguas, a predicar el evangelio, pues nosotros también tenemos que estar orando, ¿sí? Para que el Señor nos dé de nuevo, nos dé de esa autoridad para hablar su palabra, para hablar el evangelio de salvación. Y pues eso es lo que hoy nos invita Dios, que comencemos a hablar de Jesucristo, ¿sí? Con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, en un ambiente que nosotros pues nos sintamos seguros, ¿sí? No vamos a llegar
a un auditorio y decir, pues yo voy a hablar, ¿no? Enfrente de 1000 personas, no, sino poco a poco, ¿sí? Eso es un proceso y vamos ir poco a poco, ¿sí? Llegando pues primero a la familia, ¿verdad? Que muchas veces pues no son cristianos, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que pues nuestro Señor nos invita en esta tarde a través de su palabra, y vamos a leer por último el versículo 32. Todos unidos le damos lectura. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aleluya. Dice aquí nuestro expositor: Dios desea darnos una llenura del Espíritu Santo con el fin de empoderarnos para proclamar el Evangelio y obrar los milagros. Esa misma llenura nos unirá más como creyentes. La unidad en la iglesia primitiva se extendió más allá del cumplimiento de su misión, a construir una comunidad de fe. Al proclamar el Evangelio y compartir con los necesitados, ellos eran de un corazón y un alma, y la iglesia continuó creciendo. Aleluya. Hermanos, sabemos que el Espíritu Santo es el que se va a derramar en nosotros, es el que nos va a dar ese empoderamiento para poder predicar el Evangelio, ¿sí? Y eso es lo que nos va a mantener, ese es lo que nos va a hacer que nosotros seamos una iglesia unida, ¿sí? Que nosotros seamos una iglesia pues afirmada en la fe, ¿sí? Que nuestro Señor Jesucristo sea la cabeza y que pues esta obra siga en expansión, ¿sí? Siga en crecimiento. Y recordemos la idea central de este tema, que dice la fidelidad a Cristo y el crecimiento de la iglesia van de la mano, ¿sí? Conforme nosotros seamos fieles a Dios y nosotros seamos unánimes en la oración, ¿sí? Seamos una iglesia que ora, que intercede, Dios va a ir añadiendo cada día a los que han de ser salvos, ¿sí? Pero nosotros tenemos que afirmarnos, ¿sí? Primeramente, para que pues este crecimiento pues lo podamos ir viendo, ¿sí? Y claro que ya lo estamos viendo, ¿verdad? Dios se está manifestando, y aunque podamos decir, pues es que somos muy poquitos, pero para Dios no hay límites, ¿sí? Esto va a continuar, va a seguir creciendo, ¿sí? También lo podemos ver en la transmisión, que hay hermanos que se están congregando en otros lados o se están reuniendo en casas para ver la transmisión, ¿sí? O sea, para Dios no hay límites, no hay distancias, no hay imposibles, decir, no, pues es que no se pudo, pues ahora quién sabe qué va a pasar, no, sino que Dios siempre pone todos los medios, ¿sí? Pone todos los medios para que pues su obra siga en crecimiento, ¿sí? Y el amor a Cristo y pues el compromiso que hagamos con Él, pues será el que nos haga ser un solo corazón y una sola alma, ¿sí? El amor en Cristo, ¿sí? Y pues que todos juntos caminemos viendo la necesidad de nuestro hermano y compartiendo lo que Dios pues nos ha dado, porque también eso es, hermanos, ¿sí? Compartir y ver la necesidad de nuestro hermano, ver, orar por su necesidad, ¿sí? Y también pues si nosotros pues de nuestro corazón podemos dar una ayuda a nuestro hermano, pues eso también va a ser de gran bendición, y para que pues nosotros seamos una iglesia firme en Jesucristo, que su amor sea el que nos llene, y que su Espíritu Santo sea el que se derrame en la vida de cada uno de nuestros hermanos, ¿sí? Amén, hermanos. Bueno, así, hermanos, pues dejo el lugar a nuestro pastor, que el Señor lo siga bendiciendo.
Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo, gloria sea el Señor. Mientras veía yo la manera de profundizarme en el tema y lo que exponía nuestra hermanita, Dios hablaba a mi corazón en este texto número 24, donde dice, del capítulo número 4, donde dice: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Lo cual quiere decir que todo es de ¿quién? Que Él todo lo creó y todo lo hizo, ¿verdad? Esto habla acerca de la unidad entre nosotros como creyentes. Hoy, mientras más unidos estemos, mientras más cerca estemos, entrelazados, para que la palabra de Dios vaya, ¿sí?, esparciéndose, ¿sí?, cada una de estas formas que Dios tiene para llevarnos a predicar el evangelio, nos muestra que nosotros tenemos que adoptar dinámicas espirituales que hacen crecer a la iglesia y avanzar como el cuerpo de Cristo y como creyentes. Nadie de nosotros puede andar de llanero solitario. Nadie de nosotros puede sentirse, pues aquí en mi casa yo me quedo, leo la Biblia, escucho mis alabanzas y hago mi oración, al fin que está lloviendo y se me van a mojar los calcetines, y luego, como son los únicos que tengo, pues ya no tengo para mañana, ¿verdad? Porque para pretextos siempre hay muchos, y eso es lo que hoy nos enseña la palabra. Y también cuando meditaba en el versículo 32 que leyó nuestra hermanita casi al final, dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Habla acerca de ¿qué? De generosidad. Habla acerca de creyentes que vivían en unidad. Damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo también en la iglesia, porque Dios ha dispuesto en el corazón de nuestros hermanos, ¿sí?, en esa unidad del Espíritu Santo, dar. ¿Para qué? Para que el reino vaya en expansión. No sabemos cuánto tiempo vaya a tardar, cuánto tiempo vaya a demorar el que se edifique otro templo, ¿verdad? Pero hoy sabemos que Dios siempre va a obrar y pone la generosidad a través de su Espíritu Santo en la vida de sus hijos, en la vida ¿de quién? De la iglesia. Mientras tantos unos arrancan como caballos briosos, no, sí, yo hago, yo doy, yo pongo, yo traigo y todo, y al cabo de cierto tiempo terminan como burros cansados. Ya no les preocupa, ya no les importa, porque pues bueno, ya hay otros, ¿no? Ya Dios está levantando otros. ¿Yo para qué voy? ¿Para qué doy? Pues si de nada sirve. Entonces, a medida de que nosotros adoramos al Señor, aplicamos su palabra en nuestras vidas, seguimos al Espíritu y mostramos el amor unos a otros. Este es el reino de Dios y Él va a prosperar entre nosotros, unos a otros, ¿sí? Esto es lo que Dios hace para su iglesia. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Bendito Dios, exaltamos tu presencia hoy a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, quien siga, Señor, dándonos esta dinámica, que podamos adoptar esta dinámica de la oración, esta forma y esta manera, Señor, de que juntos podamos ver cómo tu iglesia, Señor, va a avanzar. Este es el cuerpo de Cristo y hoy nosotros como creyentes tenemos que edificarnos unos a otros a través de la oración, creyendo tu palabra, viendo, Señor, que a medida de que, Señor, tu palabra es aplicada en nosotros, podemos ver, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo.
Tú eres quien nos muestra, Señor, que hay amor unos a otros, que somos, Señor, de tu reino y que tú eres el que ha de prosperar ese reino en esta tu iglesia, Padre. Ayuda, Señor, a cada uno de tus hijos que están en esta tarde aquí en este altar. Fortalece sus vidas, muéstrales que tú tienes el poder para cambiar, para transformar, Señor, la vida y el corazón de los que estamos aquí. Te damos gracias, Padre, también porque sabemos que la venida y el regreso tuyo está pronto, aún en medio de temblores, Señor, de tormentas, Señor, no sabemos cuándo, Señor, vendrás tú, pero que el tiempo está por llegar. Manifiesta, Señor, el poder de tu Espíritu Santo en nosotros y ayúdanos a seguir entendiendo, a seguir viviendo conforme a tu palabra, porque así, Señor, como dice que aquellos hombres que desecharon la piedra angular, Señor, sobre la cual eras tú, Señor Jesucristo, la cabeza del ángulo, nosotros no queremos rechazarte, queremos siempre confesarte con nuestro corazón, queremos verte como fundamento espiritual en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, ponerte como nuestro único y suficiente Salvador, que seas tú el único, Señor, el que podamos, Señor, confiar, en el cual podamos tener una comunión verdadera, santa, que verdaderamente cuidemos, Señor, esta investidura que nos has dado como tus hijos, y no que nos demos la vuelta para irnos, Señor, al mundo a debatirnos, Señor, entre si tú haces lo correcto o no haces lo correcto en nuestras vidas. En tus benditas manos nos dejamos y te pedimos que nos ayudes, que nos levantes y que nos fortalezcas para seguir adelante. En el nombre precioso que es sobre todo nombre, el de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Aleluya. Amén. Bien, pues vamos a levantar nuestra ofrenda, amados hermanos, y así voy a orar por ella. Le voy a pedir a mi esposa que me ayude, por favor. Bueno, a mi hermanita Tony, que me ayude a levantarla. Bendito Dios y Padre misericordioso, en esta tarde, Señor, alabamos, exaltamos tu nombre. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos ha alcanzado. Tu bendición es grande, Señor, puesto que en tu palabra nos dices que ninguna arma forjada prevalecerá en contra de tu iglesia. Y hoy, Señor, disponemos nuestro corazón para depositar estas ofrendas. Te pedimos que tú las bendigas, que tú las consagres, que las santifiques, que asimismo bendigas la vida de tu iglesia, Señor, que hoy puede disponer, Señor, un billete, una moneda. Que bendigas también a tus hijos que no lo pueden hacer, pero el día que lo puedan hacer, Señor, también sigan viendo que tu bendición y tu prosperidad irá aumentando, Señor, su grano, su aceite y la harina en su casa. En el nombre de Jesús, bendice estos diezmos, estas ofrendas, y bendice también a quienes atesoran estos recursos. Aleluya, amén. Vamos a entonar este canto que dice: de tal manera me amó. Gracias, hermana. Que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo vivo
Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. le seguiré. De tal manera amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, de forma en que el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. Aleluya, Señor. Porque es por tu amor, Señor, que yo estoy aquí. En realidad yo alabo, exalto tu nombre. En realidad yo camino por ti, mi Señor Jesucristo. No hay otra cosa por la cual yo pueda vivir. Si hoy estoy aquí es porque alabo y exalto tu nombre. Tú eres el que me da fuerzas para seguir adelante. Tú eres el que ministra, Señor, el poder de tu palabra. Ayúdanos a ser firmes. Bendice la vida de tu iglesia Peña de Oret. Sigue bendiciendo, sigue fortaleciendo la vida de tu hija Tony, Señor. Síguela usando, Señor, para que tu palabra sea viva y eficaz en su vida. Muéstrale, Señor, que tú tienes un plan de redención. Tú eres el único, Señor, que diste tu vida y a precio de sangre compraste, Señor, nuestra vida como la vida de ella. Ayúdala, fortalécela. Muéstrale, Señor, que a través de tu palabra tú eres el que la ha de levantar, tú eres el que la ha de afianzar y eres el que la ha de confirmar para ese propósito. En tus manos benditas la ponemos y te rogamos para que ella pueda ver que hoy las ventanas de los cielos se abren y tú derramas bendición y bendición hasta que sobreabunde, porque las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia y mucho menos en contra de tus hijos que han dispuesto su corazón para servirte, que han dispuesto su corazón para buscarte. Aun aunque el enemigo se esté encargando de querer echarlos abajo, tú tienes el poder, Señor, para pelear por ellos. Gracias, Padre, por esta palabra. Ayúdanos para seguir adelante. Fortalece a tu iglesia y muéstranos que eres tú el que está con nosotros. Aleluya, amén. Bien, amados hermanos, hemos llegado al final de nuestro culto. Solo me resta decirles que nuestros horarios de culto para esta semana son los mismos. No hay cambio de horario. Primero Dios, nos vemos por aquí el viernes en nuestra reunión de oración. Y primero Dios, el domingo, ya es miércoles, el domingo nos vemos aquí en nuestro culto de escuela dominical. Por lo demás, estamos leyendo
¿El libro de qué? Hechos de los Apóstoles. Excelente. Miren, hermanos, he postergado un poco acerca de lo que vamos a hablar del libro de Ezequiel, porque quiero ver de qué manera han ido preparando. Tome lugar en su asiento. Han ido preparándose los niños, y en esta tarde yo quiero decirle que no lo deje de leer. Ponga a los niños al tanto, póngalos a leer, que los niños puedan leer un texto y que ellos le expliquen lo que entienden de ese texto, ¿sí? Por lo demás, vamos a seguir orando unos por otros. Veíamos hace un momento la exposición de la palabra, y todos tenemos que estar unánimes, animándonos unos a otros. Así, para despedirnos, vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu amor, gracias por estas bendiciones que nos has concedido en esta tarde. Gracias por tu palabra que es sagrada. Gracias porque, Señor, a través de este culto, Señor, lo que queremos es agradarte a ti, ver de qué manera, Señor, tú te muestras con poder y gloria, con poder y justicia en la vida de tu iglesia. Bendícenos ahora que vamos a salir de esta tu casa, pero no de tu presencia. Guarda la vida de mis hermanos que van a caminar, que van a tomar un transporte. Bendícelos, guárdalos de todo accidente, de todo acto delictivo, y asimismo que el poder de tu Espíritu Santo les esté hablando el resto de esta semana a través de tu palabra, a través de la oración y a través de los cantos que entonan para glorificar tu nombre. Así también, amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu esté con todos nosotros. Que Dios les bendiga. Buenas tardes. Hasta pronto, y también a los que nos miran en esta transmisión, que Dios los siga bendiciendo.